Es increíble porque Otto y yo no nos pusimos de acuerdo con respecto a los temas que íbamos a tratar en la mañana de hoy. Sin embargo, yo lo oía sentado allí mientras él predicaba y pensaba, wow, el Señor sabe cómo orquestar las cosas. Porque como ustedes van a ver, este mensaje de ahora es precisamente lo que sigue a lo que él acaba de predicar. Porque Otto acaba de presentar una condición terrible en cuanto al inconverso. La pregunta es, entonces, ¿para qué evangelizarlo? Si el inconverso está en la condición en que está, ¿qué sentido tiene que nosotros prediquemos el evangelio? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en esta mañana. Vamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 4 al 9 para luego ir a Juan, capítulo 3 y leer los versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, de nuevo tenemos la responsabilidad de predicar tu palabra. Señor, tú conoces la carga que hay en mi corazón con respecto a este mensaje de manera particular. Padre, yo te ruego, junto con tu pueblo aquí, que tú nos concedas, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestras limitaciones, ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a presentar la belleza, la hermosura, la gloria, la majestad, la honra, el honor de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que sea Él el que brille, Señor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Cuando uno viene a una conferencia como esta y se pasa varios días oyendo acerca de las doctrinas de la gracia, una de las inquietudes que se levantan en la mente de muchos es si esta doctrina o estas doctrinas no hacen innecesario el evangelismo. ¿Qué sentido tiene predicar el evangelio si el pecador está muerto en sus delitos y pecados? Si para él el evangelio es locura, como predicaba Otto hace un momento, si él no puede ni quiere responder al llamado de Dios. Mis hermanos, ¿para qué predicar si ya Dios decidió soberanamente quiénes son los que se van a salvar? ¿Para qué predicar el evangelio? Bueno, yo creo que la respuesta a esas preguntas
son incidentalmente respondidas en esta conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y yo debo aclarar que yo no pienso detenerme por mucho tiempo en el tema del nuevo nacimiento, que es el tema central de este pasaje. Más bien yo quisiera concentrarme en la enseñanza de los versículos 14 y 15 de Juan 3, donde el Señor alude a esta historia en Números capítulo 21, para mostrarle a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. Ahora, como hay que colocar cada texto en su contexto, permítame brevemente relatarles esta inusual conversación entre Jesús y este hombre llamado Nicodemo que nosotros leemos en los primeros versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan introduce este relato señalando que Nicodemo era fariseo. ¿Recuerdan? Capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es decir, que este hombre pertenecía a la secta más estricta de la religión judía. Estos hombres eran tan escrupulosos en el cumplimiento de la ley, que en los días de Jesús se decía que si solo 2 personas iban a ir al cielo con toda seguridad, por lo menos una era fariseo. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo. Juan nos dice también que era un principal entre los judíos. Era un hombre prominente entre los judíos, y la palabra griega que se usa allí se traduce en otros lugares gobernante, lo que significa que probablemente Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era como la especie de suprema corte de justicia de Israel. Por si todo esto fuera poco, Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras. En el versículo 10, Jesús le llama el maestro de Israel. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y todavía, si esto fuera poco, a diferencia del resto de los fariseos, Nicodemo tenía en muy alta estima al Señor Jesucristo. En el capítulo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que cualquiera diría que este hombre llamado Nicodemo tenía su visa en reglas para ir al cielo el día que muriera. Y de hecho probablemente Nicodemo creía eso de él mismo, porque como todo buen fariseo, Nicodemo probablemente creía que él tenía que ir al cielo, primero porque era un descendiente de Abraham, y en segundo lugar porque era un quisquilloso en el cumplimiento de la ley de Moisés, como los fariseos lo entendían. Pero Jesús lo primero que hace en este pasaje es destruir por completo ese sentido de autoconfianza que tenía Nicodemo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de que eres un descendiente de Abraham, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, aún a pesar de la buena opinión que tú tienes acerca de mí, tienes que entender que todos los seres humanos vienen al mundo espiritualmente muertos, vienen dañados por el pecado en todas las facultades de su personalidad. Su intelecto está dañado, su voluntad está dañada, sus emociones están dañadas, de manera, Nicodemo, que para entrar en el reino de Dios tienen que parirte otra vez. Tú tienes que nacer de nuevo. Y la palabra de nuevo se puede traducir literalmente de arriba,
Primero te paren tus padres, pero ahora tienes que recibir un nuevo nacimiento que viene del cielo. Tienen que parirte de arriba, Nicodemo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, el hijo de dos pecadores nace pecador. Otro hablaba de su niña cuando estaba así en sus brazos, y no le crean eso de que la niña es bonita porque se parece a él. Nada más hay que tener ojos para verlo. Es a Susana que salieron, pero el punto es que tú puedes tomar un niño tierno, dulce, en tus brazos y decir mi dulce impíito, porque es un impíito. Él nació muerto en sus delitos y pecados, es un impío pequeño. Eso es parte de la naturaleza que nosotros traemos de fábrica, porque pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente pecadora, de manera que para entrar en el reino de Dios, y cuando Cristo habla aquí del reino de Dios, se está refiriendo a esa esfera en la que Dios ejerce su suprema autoridad y en la que nosotros aceptamos con gozo y obediencia esa autoridad suprema de Dios. Para poder entrar en ese reino es necesario que pasemos por la experiencia del nuevo nacimiento o regeneración. Ese nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios, por medio de la cual nuestra vida es unida a la de Cristo y comenzamos de repente a participar de la vida de Dios en nuestras almas. Eso es el nuevo nacimiento. Se trata de una resurrección espiritual, obrada por el Espíritu de Dios, de tal manera que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados ahora pueden comenzar a andar en novedad de vida. Hemos citado varias veces Efesios capítulo 2, y es que es un texto clave. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es el nuevo nacimiento. Por supuesto, ahora Nicodemo está muy confundido, porque él no puede entender lo que implica ese nuevo nacimiento o cómo se produce el nuevo nacimiento. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, literalmente el texto dice, el maestro de Israel? O sea, a ti todo el mundo te reconoce, Nicodemo, como el gran teólogo de tu generación. Eso es lo que Cristo le está diciendo. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? El Antiguo Testamento hablaba del nuevo nacimiento de diversas maneras. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios promete circuncidar el corazón de su pueblo para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos como Nicodemo no podían entenderla por causa de su ceguera, por causa de ese sentido de autojusticia. Ellos no podían entender la necesidad que tenían de que Dios los hiciera otra vez. Versículo 11, de cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero ahora escuchen, pero ustedes, Nicodemo, y Cristo incluye a Nicodemo. A pesar de la buena opinión que tenía de Jesús, Cristo le dice: ustedes, Nicodemo, no reciben nuestro testimonio. ¿Sabes cuál es tu problema, Nicodemo? Que a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar de tu conocimiento de la Biblia, a pesar de la buena opinión que tú tienes de mí, tú no ves la necesidad de ser salvado. Tú no entiendes que tú viniste dañado de fábrica. Tú no entiendes la necesidad que tú tienes de mí, no como maestro. Tú me necesitas como salvador, Nicodemo. Pero tú no lo ves. Nicodemo le había pedido al Señor en el versículo 9 que le explicara cómo era esto del nuevo nacimiento. Pero Jesús le dice: Nicodemo, yo no te lo puedo explicar.
¿Tú sabes por qué? Porque tú no has nacido de nuevo. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, yo te estoy explicando cosas que pasan aquí en la tierra y tú no lo entiendes. Imagínate que yo trate de explicarte cómo es que Dios desde el cielo produce un nuevo nacimiento. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, yo no puedo seguir profundizando más acerca de este tema del nuevo nacimiento porque tú no has nacido de nuevo. Hermanos, yo no sé si ustedes se están dando cuenta del problema que este pasaje plantea. Otto se acaba de explayar explicando 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no recibe, no le da la bienvenida a las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura. Esas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Así que aquí estás tú, cristiano, tratando de predicarle el evangelio a un inconverso y haciéndole ver su necesidad del nuevo nacimiento, su necesidad de un salvador, pero resulta que él no puede entender lo que tú le estás diciendo porque él no ha nacido de nuevo. ¿Qué hacemos con Nicodemo? Nicodemo, tú quieres saber cómo es esto del nuevo nacimiento, pero yo no te lo puedo explicar porque tú no has nacido de nuevo. Ese es el problema que nosotros tenemos con los pecadores. Queremos que el pecador entienda el evangelio, pero resulta que él no puede entender el evangelio porque no ha nacido de nuevo. Él necesita nacer de nuevo, pero él no sabe que necesita nacer de nuevo porque no ha nacido de nuevo. Él tiene que nacer de nuevo, pero él no sabe cómo se nace de nuevo porque él no ha nacido de nuevo. ¿Qué hacemos con los inconversos? ¿Se dan cuenta del problema? Porque si no ven el problema, yo no puedo darles la solución. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que predicar el evangelio no es tan sencillo? Ahora es interesante notar en este pasaje que el Señor no le dice a Nicodemo, bueno, mira, yo lo siento mucho, ya yo no puedo seguir hablándote de este tema. Así que vuelve otra vez cuando tengas evidencias de haber nacido de nuevo y entonces yo te voy a dar instrucciones adicionales acerca del nuevo nacimiento. Pero eso no es lo que el Señor hace. El Señor le explica a Nicodemo la naturaleza de su obra redentora, de la obra redentora que Cristo vino a hacer para hacer posible el nuevo nacimiento, y lo hace a través de una historia muy conocida para Nicodemo en Números capítulo 21 que yo leí al principio de este mensaje. Vayan allí otra vez, por favor, Números capítulo 21. El pueblo de Israel ha pecado gravemente contra Dios, murmurando contra Él, contra Moisés, porque según ellos, Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a morir al desierto de hambre y de sed. Una acusación grave. Ellos están menospreciando el maná, el pan de vida que Dios les dio y que descendía del cielo. Están menospreciando la provisión de Dios. Pero lo que es más terrible, ellos están acusando a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. O sea, ellos le están diciendo a Dios, Señor, tú nos sacaste de Egipto con promesas falsas. Tú dijiste que nos ibas a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos engañaste para traernos a este desierto y matarnos a todos de hambre y de sed. Tú eres un mentiroso, oh Dios, y eres un genocida. Pecado grave. Dios entonces les envía como castigo serpientes venenosas. Y muchos israelitas mueren por causa de su pecado. Pregunta, ¿por qué serpientes y no ningún otro animal? ¿Por qué Dios no le envió alacranes? Le envió serpientes.
Bueno, probablemente por dos razones. En primer lugar, porque la serpiente representaba el poder de Egipto y era hacia Egipto que ellos deseaban regresar. ¿Han visto alguna vez la corona de los faraones? Era en forma de cobra, porque la serpiente era el animal que representaba el poder en Egipto. ¿Ustedes quieren volver a Egipto? ¿Quieren volver a la serpiente? Yo les voy a enviar serpientes. Pero probablemente esta serpiente también representaba aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que tentó por primera vez a nuestros padres en el huerto del Edén. Así que ese castigo era un recordatorio muy impactante de las consecuencias del pecado. El texto dice que eran serpientes ardientes. No porque estaban obviamente encendidas en fuego, sino por la fiebre tan alta que la mordida de esta serpiente causaba. Era una muerte dolorosa, era una muerte segura, pero el pueblo se humilla, el pueblo le pide perdón al Señor y Moisés le ora a Dios pidiendo que tenga misericordia del pueblo. Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y es en respuesta a la petición de Moisés que Dios provee un medio de salvación. Todo el que fuere mordido por una de esas serpientes y mirare la serpiente de bronce levantada en el asta, habría de vivir. Ahora hay varias cosas aquí, mis hermanos, a las que yo quiero llamar vuestra atención. La primera es que la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. ¿Qué quiero decir? Que esa mirada a la serpiente no impedía la mordedura, impedía la muerte después de haber sido mordidos. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Es decir, era después de la mordida, con el veneno ya circulando a través de la sangre por las venas, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Por otra parte, mis hermanos, debemos notar que Dios usó un instrumento de salvación que señalaba hacia el mismo instrumento que usó como castigo: una serpiente de bronce. Es decir, que aquello que vino a ser causa de muerte, al mismo tiempo vino a ser el medio de salvación para el pueblo de Israel. El otro aspecto que debemos resaltar en esta historia de Números 21 es que la salvación del pueblo solo sería posible a través de un acto de fe en la provisión de Dios. ¿De qué se habían quejado ellos anteriormente en su incredulidad? De la provisión de Dios. Bueno, ahora ellos debían revertir ese acto de incredulidad creyendo en el medio de salvación que Dios había provisto. Ahora imagínense a un escéptico en esta situación, lo muerde la serpiente, está a punto de morir, pero en vez de hacer algo tan ridículo como mirar hacia una serpiente levantada en un palo, él pide que lo lleven al médico y le inyecten el antídoto. Y por supuesto muere en el camino, porque solo hay un medio de salvación: mirar hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés. No era necesario que hicieran ninguna otra cosa excepto mirar, así de sencillo. Ellos no tenían que llevar a cabo ningún ritual, ellos no tenían que caminar 10 kilómetros a pie a través del desierto, no tenían que subir al monte Sinaí de nuevo, simplemente debían mirar. Esa mirada, piensen en eso, hermanos, esa mirada a la serpiente de bronce era suficiente para que el veneno ya circulando por sus venas perdiera todo su efecto. Bien, con esto en mente, volvamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan para ver qué tiene todo esto que ver con Nicodemo y con el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 14. Recuerden,
Nicodemo le dice, Señor, ¿y cómo es eso del nuevo nacimiento? Jesús le dice, yo no te puedo explicar el nuevo nacimiento porque no ha nacido de nuevo, pero déjame decirte algo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una obvia referencia a la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, para que el veneno del pecado vertido en nuestras venas pudiera ser inoculado, para que el veneno del pecado con todas sus consecuencias perdiera su efecto. Lo único que nosotros tenemos que hacer es lanzar una mirada de fe al Cristo crucificado, lanzar una mirada de fe a Jesús levantado en una cruz. Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que mirare hacia mí con fe, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mis hermanos, piensen en esto por un momento. Yo creo que estamos tan acostumbrados a leer Juan 3 que podemos perder de vista lo horrible que es este pasaje. Podemos perder de vista lo chocante que es este pasaje. Cristo es comparado en la Biblia con una serpiente. Mis hermanos, la serpiente fue maldita en el huerto del Edén. La serpiente era considerado un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en un medio de salvación en Números 21 y para señalar a Cristo en el Nuevo Testamento. Dios pudo haberle dicho a Moisés, hazte un cordero de bronce. ¿Verdad que sí? Esa figura hubiera sido más potable. Hazte un cordero de bronce y todo aquel que mirare a ese cordero será salvo. Pero Dios no le pidió a Moisés que hiciera un cordero. Dios le pidió que hiciera una serpiente. ¿Saben por qué? Porque en la cruz del Calvario Cristo fue hecho pecado, inmundicia y maldición por causa tuya y mía. Tenía que ser una serpiente. La ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones cayó sobre él, para que ahora nosotros podamos disfrutar de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Al que no conoció pecado, según a los Corintios 5:21, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando el pecado y la maldición para librarnos de la maldición y el pecado. Yo no estoy muy seguro de que yo estoy siendo capaz de expresar lo que esto significa. Porque esto es o para saltar de la silla con gozo, o para llorar de emoción ante lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros. Hace unos años, perdón, ¿me pueden dar una botellita de agua, Roger? Hace unos años estábamos tomando una clase de Biblia, gracias, y la persona que estaba dando la clase era un módulo de varias horas a la semana, pero ese día de manera particular, esta persona nos pidió a todos que hiciéramos un ejercicio antes de la clase.
Nos dijo, yo quiero que ustedes escriban en un papel el pecado más horrible que ustedes recuerdan haber cometido en toda su vida. Y no se preocupen, nadie lo va a leer. Nadie lo va a leer. De hecho, si tienen temor de que ese papel se cuele y alguien lo lea, escríbalo en clave. Pero recuerda tu pecado más vergonzoso, el pecado más horrible que tú hayas cometido desde que naciste. Y luego que lo escribimos, ella pidió que lo colocáramos en un vaso. Así que todos los alumnos de la clase pusimos el papel allí. Y ella comenzó su clase. Hasta que llegó a ese momento en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre le dijo, lo siento, hijo mío, te la vas a tener que beber hasta la última gota. Piensa tú ahora mismo aquí en tus pecados, en esos que te avergüenzan, en esos que te causan vergüenza y dolor. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, pensando en ti, por nombre y apellido, eso es lo importante de la doctrina de la gracia. No es que Cristo murió a ver si alguien se salvaba, no, Él murió por ti. Y Cristo fue a la cruz y dijo, Padre, yo te pido que ese pecado que cometió fulano de tal, el que tú escogiste para salvación desde antes de la fundación del mundo, el que tú me regalaste, yo quiero, Señor, que tú me trates a mí como Él merece. Y ahí estaba Jesús muriendo por su pueblo y Dios el Padre descargando sobre Él toda su ira santa y justa sin una gota de misericordia. Y ahí está Jesús en la cruz diciendo, Padre, trátame como un criminal, trátame como un ladrón, trátame como un mentiroso, trátame como un chismoso, trátame como un adicto a la pornografía, trátame como un pedófilo, trátame como un asesino, porque yo vine a morir por toda esa clase de pecadores para que ellos puedan ser salvos. Cristo fue hecho serpiente en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Eso es básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, ¿tú recuerdas aquella historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en un asta. Yo seré levantado en una cruz para anular los efectos del pecado de todos aquellos que confíen en mí. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado por Dios. Tienes que verme como el Salvador, todo suficiente que tu alma necesita. He ahí entonces la solución del dilema que yo planteaba en la introducción de este mensaje. El pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita nacer de nuevo, pero él no puede entender el evangelio porque no ha nacido de nuevo. Pero mis hermanos, Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos y traer entendimiento a la mente y el corazón cuando nosotros le presentamos al pecador en el evangelio esa sorprendente imagen del Señor Jesucristo muriendo en una cruz por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición por causa nuestra. Dios ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando nosotros les presentamos a Cristo y este crucificado, todo lo que Nicodemo necesitaba, todo lo que necesita cualquier pecador en el día de hoy no es entender teológicamente la regeneración, no es entender teológicamente el nuevo nacimiento. Lo que el pecador necesita para ser salvo es mirar con fe hacia esa cruz, depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece demasiado simple para obtener algo tan valioso, pero por simple que parezca, ese es el mensaje de salvación que Dios proclama en el evangelio y el que Él usa para operar el nuevo nacimiento.
sin que el pecador se dé cuenta. El viento sopla de donde quiere y tú sientes sus efectos, oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Tú no sabes cómo fue que tú naciste de nuevo. Pero cuando tú creíste en Cristo, aunque tú no lo sabías, ya Dios te había dado vida, ya Dios te había regenerado, ya tú habías nacido de nuevo. Y ahí creíste. Hace unos meses estaba entrevistando a un joven de nuestra iglesia que pidió bautismo. Y siempre todos los que van a bautizarse deben pasar por una entrevista. Después de haber pasado por una clase, deben entrevistarse con un pastor. Y ahí tratamos de ver si el joven o el que se vaya a bautizar entiende el evangelio. Y yo le pregunté a este joven: ¿tú predicas el evangelio en la universidad? Sí, pastor. Cuéntame, ¿cómo tú predicas el evangelio? ¿Qué tú le dices a tus amigos? Y él me dice: yo les digo a ellos que yo antes tenía un vacío en mi corazón, pero ahora tengo a Cristo y mi vida es una vida plena. Yo le pregunté: ¿y qué tú vas a hacer el día que te encuentres con un amigo de la universidad que te diga: ay, pero yo no tengo ningún vacío? Mi vida está llena. Mira, yo voy a una fiesta todos los fines de semana, después voy al cine, y cuando me siento intranquilo practico yoga. Y yo siento una paz en mi corazón. Mis hermanos, eso no es predicar el evangelio. No le digas a un inconverso que tú antes tenías un vacío y una vida desgraciada, pero Cristo te hizo feliz, feliz, feliz. Porque eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es presentarle al pecador cómo Cristo fue levantado en una cruz, cómo Él recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestro pecado, y que todo lo único que debe hacer el pecador para ser salvo es mirar y vivir. Mirar y vivir. De manera que la salvación es únicamente por medio de la fe y solo por medio de la fe. Todo aquel que confíe enteramente en el medio de salvación provisto por Dios para ser salvo, será salvo. Y ese medio es únicamente Cristo y este crucificado. Dice Pablo: el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el gran mensaje, esa es la gran noticia del evangelio, que el pecador es justificado, es declarado justo únicamente por medio de la fe. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué la salvación es otorgada por medio de la fe y no por otra cosa? O déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿El amor, la esperanza o la fe? El amor. Primera los Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero la salvación no es por amar, la salvación es por creer. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende únicamente para recibir algo. Y ese algo es la gracia salvadora de Dios en Cristo, que murió en una cruz por nuestros pecados. Así que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Porque tiene que ser por gracia, porque no es por obras. Tiene que ser por fe para que no sea por obras. Porque la fe es el único acto que no es una obra, pero es un acto. Tú tienes que creer, pero no es una obra, es por gracia. Porque aún la fe es un regalo de Dios, pero tú tienes que creer. De hecho, déjenme decirles algo más. La fe no salva,
Eso es algo que muchos evangélicos, la fe salva, no, la fe no salva a nadie. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Es Cristo el Salvador, no la fe. Y la invitación de Jesús es a dejar de confiar en cualquier cosa dentro o fuera de ti mismo para confiar únicamente en Él. De manera, mi hermano, que al predicar el Evangelio debemos hacerle ver al pecador su propia impotencia a través de la ley y la toda suficiencia de Cristo para ser salvos. Debemos explicarle al pecador qué fue lo que pasó en esa cruz. Debemos explicarle al pecador que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Debemos llevar al pecador a mirar a Cristo como el sustituto de los pecadores, que siendo inocente recibe el castigo que nosotros merecemos para que podamos ahora nosotros ser tratados por Dios como Él merece. Ese es el mensaje del Evangelio. Uno de los grandes predicadores que ha tenido la Iglesia de Cristo después del apóstol Pablo fue Charles Spurgeon. Seguramente todos aquí han oído hablar de Spurgeon. Cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque habiendo provenido de una familia de pastores, su abuelo era pastor, su papá era pastor, él sabía que él no era cristiano y él no sabía cómo ser salvo. El domingo 6 de enero del año 1850, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su propio padre iba a predicar, pero cayó una nevada tan fuerte que su mamá le recomendó que no se fuera a una iglesia tan lejos y que asistiera a una pequeña capilla metodista que quedaba cerca de su casa. Así que, muy desanimado, Spurgeon se dirige ese domingo a esta capilla, donde habían unas 12 personas reunidas. Y ahora escuchen al mismo Spurgeon contando lo que pasó. Aquella mañana el pastor no estaba allí. Imagino que se había quedado bloqueado por la nieve. Por fin un hombre de aspecto muy delgado, un zapatero, sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Ahora, lo corriente es que los predicadores sean personas instruidas, pero aquel hombre era realmente muy tonto. Tenía que limitarse a su texto por la sencilla razón de que poco más él podía decir. Y el texto en cuestión era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dice Spurgeon, este hombre ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Yo pensé que en ese pasaje había un rayo de esperanza para mí. El predicador comenzó a hablar de esta manera. Este versículo es de lo más sencillo. Dice, mirad. La verdad es que mirar no cuesta mucho trabajo. No es como levantar el pie o el dedo, es simplemente mirar. De hecho, no hace falta ir a la universidad para aprender a mirar. Uno puede ser un tonto de remate y aún así saber mirar. No hace falta tener una renta de 1,000 libras al año para mirar. Todo el mundo puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero luego el versículo dice, mirad a mí. ¡Ay!, exclamó, dice él, con un acento bien extraño. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero de nada vale mirar allí. Jamás hallarán consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen, mirad a Dios Padre. No, a Él no, miren a Cristo. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de ustedes dirán, debemos esperar a que el Espíritu Santo obre. Ahora mismo no se trata de eso. Miren a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego aquel buen hombre siguió con su versículo diciendo lo siguiente: miradme a mí que estoy colgado en una cruz. Miradme a mí que estoy muerto y sepultado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Miradme a mí que estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Y tras haber logrado extenderse durante 10 minutos, más o menos, estaba ya en las últimas. Pero luego miró hacia mí
obviamente la única visita que había en la iglesia, sentado debajo de la galería. Y supongo que con tan pocas personas presentes, él supo que yo era un extraño. Entonces, fijando en mí sus ojos, como si conociera por entero mi corazón, me dijo: joven, pareces muy desdichado. Y en verdad lo era, dice Spurgeon, pero yo no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios acerca de mi aspecto personal desde el púlpito. Sin embargo, aquel fue un golpe certero que me alcanzó de lleno. Luego siguió diciendo: y siempre serás un desdichado, desdichado en la vida y desdichado en la muerte, si no obedeces el texto que he escogido. Pero si lo haces ahora, en este mismo momento, serás salvo. Y entonces, levantando las manos, gritó como solo es capaz de hacerlo un metodista primitivo: joven, mira a Cristo, mira, mira, mira. No tienes más que mirar y vivir. De inmediato reconocí el camino de la salvación. Yo no sé qué más dijo. Yo no presté atención. Poseído estaba por aquel solo pensamiento. Yo había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mira, qué encantadora me pareció. Y miré hasta casi gastarme los ojos. En ese mismo momento la nube desapareció. Las tinieblas se desvanecieron y pude ver el sol. En ese instante podría haberme levantado y cantar con los más entusiastas de ellos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe sencilla que solo mira hacia Él. Es ese evangelio que el Señor Jesucristo continúa usando hoy para abrir los ojos de los ciegos, para libertar a los esclavos, para dar vida a los muertos. El Señor no demanda de nosotros que entendamos todos sus misterios, pero sí nos manda que obedezcamos sus mandamientos. Sí nos manda que confiemos en su metodología. Y Él nos manda a predicar el evangelio a pecadores muertos, personas que están ciegas, que odian a Dios, que no pueden entender. Porque esa figura del Cristo crucificado, sustituyendo pecadores, es lo que Dios va a usar para producir el nuevo nacimiento. Así que, mi hermano, aunque tú no entiendas cómo opera el evangelio en el pecador, predique el evangelio. Aunque el pecador está muerto en sus delitos y pecados, predique el evangelio. Porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso Pablo dice en ese pasaje que Otto explicó en 1 Corintios 2, cuando yo fui a Corinto, yo no fui con palabras excelentes de oratoria. Yo no vine a probar que yo era un gran orador. Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Pero yo no quería que la fe de ustedes esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y saben dónde nosotros vemos el poder de Dios? En esa bendita cruz, donde Cristo, siendo vencido, vence el pecado. Donde Cristo, siendo muerto, da vida. Donde Cristo, siendo derrotado, tiene victoria sobre Satanás. En esa bendita cruz está la salvación. Predique el evangelio. Predica a Cristo crucificado. No te prediques a ti mismo. Hay personas que les encanta dar su testimonio. Y yo era ahí, óyeme bien, tu testimonio puede ser una puerta de entrada, pero tu testimonio no va a salvar a nadie. Predica a Cristo, muerto en una cruz, crucificado por tus pecados. Predica al Cristo que resucitó. Predica al Cristo que ascendió a los cielos. Predica a Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Porque ese mensaje de salvación es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Que el Señor nos ayude a ser fieles a su encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no sé quiénes son elegidos y quiénes no, de eso se encarga Dios. El problema mío es predicar el evangelio a diestra y a siniestra para salvación de los pecadores. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos mostrado en esta mañana la hermosura de la cruz, por habernos mostrado en esta mañana cuán grande es tu amor para con pecadores, habiendo enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Señor, ayuda a la iglesia aquí en Ecuador, cada una de las iglesias aquí representadas. Señor, envíanos hacia allá afuera a llevar el evangelio de salvación a los pecadores. Padre, gracias porque tú sigues salvando almas. Gracias porque tú sigues abriendo los ojos de los ciegos. Gracias porque tú sigues dando vida a los muertos, libertando a los esclavos por medio del poder de la predicación del evangelio. Alabado sea tu nombre y alabado sea Jesús, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.